Y en el espíritu de un equipo, Griselda va a compartir la pantalla de Rolando. Y vamos a experimentar, Rolando. Sí. Bueno, vamos a ver. Vos tenés la presentación porque al final no la pude hacer. Ok, Griselda está compartiendo su presentación. Y solamente diga, Griselda, la próxima o cualquier. Exacto. Bueno, Exacto. Ok, gracias. entonces, mi querida estimada, me coloca la primera y decimos, bueno, yo soy Rolando Cárdenas, soy neurocirujano intervencionista acá en la ciudad de Buenos Aires y en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. Trabajo tanto en niños como en chicos. Durante muchos años hice neurocirugía endovascular en chicos. Ahora vamos a presentar, es un caso que quería compartir con ustedes, que es bastante interesante, que hicimos con el grupo de trabajo de médicos del equipo de stroke de un sanatorio acá en la ciudad de Buenos Aires en el cual trabajo. La siguiente. Siguiente. ¿La puedo dar yo, no? Ay. Hola. Bueno. Ok, él está. Es una siguiente paciente, es una paciente femenina. Sigamos mientras voy viendo. Lento ahí. Es una paciente, este es un caso de una paciente de 39 años que nos consulta llega a la guardia del sanatorio porque tuvo un traumatismo de cráneo. Cuando se le examina, en realidad lo que se determinó era que la paciente había sufrido una hemiparesia y por eso se había golpeado la cabeza. Esto ocurrió con 30 minutos previos a la internación. Entonces llega con dos cuestiones muy importantes. Uno, el traumatismo de cráneo y segundo, el déficit neurológico. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque como antecedente importante, esta chica tiene 8ª semana de embarazo y antecedentes muy importantes de enfermedad de la válvula mitral, que se le sometió a una valvuloplastía en el 2004 y en el 2010 se le hizo una nueva, anterior. Se le hizo nuevamente un reemplazo valvular, se le hizo la valvuloplastia en el 2004 y en el 2010 un reemplazo valvular mecánico con bomba estocorpórea. No tuvo ninguna complicación, se le mandó con antibloqueante, anticoagulación, betabloqueante, suplemento de hierro, así se le mandó para su casa y evolucionó bastante bien. En el 2016 hizo un aborto y en ese momento se le cambió entonces la anticoagulación a una heparina de bajo peso molecular. Siguiente. Eso es como un fenómeno de antecedentes que tiene mucha importancia. Cuando llegó al sanatorio estaba consciente, tenía la particularidad de la mirada desviada hacia la derecha. Siguiente, con hemianopsia homónima izquierda y leve disartria. Siguiente. La paresia era muy leve, ¿no? Del lado izquierdo y además presentaba nosognosia visual sensitiva y auditiva del lado izquierdo. Con lo cual la evaluación del NIH fue de 17. Entonces, esto es un factor muy importante porque como estaba anticoagulada, decidimos ver qué dosificación tenía antifactor X y se pudo determinar que estaba dentro de un bajo rango de óptimo de anticoagulación, con lo cual igual era dudoso porque era una paciente que llevaba muchos años con anticoagulación. Ante este cuadro, este paciente ante este cuadro clínico y los antecedentes y el motivo de ingreso de la paciente, se pudo determinar que evidentemente lo que hizo fue un stroke y tuvo con eso asociado un traumatismo de cráneo. Entonces ya teníamos traumatismo de cráneo, embarazo y anticoagulación en una paciente con patología valvular. Entonces teníamos que hacer un resumen de historia para decir qué pasó con esta paciente. Entonces, esta paciente con valvulopatía hace un émbolo y es el que nos ocluye una arteria que es la arteria cerebral media, con lo cual nos hace un déficit neurológico súbito y se golpea la cabeza. El tratamiento en cualquier
caso de un ACV isquémico dentro del rango de las 3 horas primeras, el tratamiento de la fibrinolisis endovenosa, ¿no? El fibrinolítico endovenoso con el RTPA. Pero estábamos ante un traumatismo que lo contraindica, una anticoagulación que lo contraindica y un embarazo que tiene una contraindicación relativa. Y con un origen real que es una valvulopatía que ha sido corregida. Entonces, ante eso teníamos que confirmarla porque ya el tratamiento endovenoso no se puede dar. Siguiente. Entonces le hacemos una resonancia y en ella se verifican en estas fases agudas, en esta fase aguda, la lesión isquémica que se produce a nivel insular, talámico, pero parieto occipital derecho y se asocia una pequeñísima a nivel parietal izquierdo que lo visualizamos ahí en las 2 imágenes de la resonancia que se hacían por protocolo. Siguiente. Entonces pedimos una angiotomografía. Ante una paciente de estas circunstancias se pide una angiotomografía para corroborar el diagnóstico con toda la protección habida y por haber ante un embarazo de 8 semanas. Y ahí podemos observar cómo estas, ahí vemos las flechitas en rojo que ocluyen. Yo no sé si yo tengo un señalador acá para poderlo usar. Anterior imagen. No sé si tenía no tengo un señalador, pero bueno, en todo caso, esas flechitas que se encuentran ahí rojas nos determinan la arteria cerebral del lado derecho que se encuentra ocluida, está amputada prácticamente en su origen. Siguiente. Entonces decidimos hacer una angiografía cerebral siguiente en donde se ve y se confirma la amputación, donde está la flecha roja, de la arteria cerebral media del lado derecho. Siguiente. Y observamos en un tiempo angiográfico tardío cómo se llena por vía retrógrado, tiene un tardío relleno de la arteria cerebral, con lo cual sospechamos que si bien está ocluida, está recibiendo irrigación por otro lado, que lo confirmamos por vía de la circulación colateral y que no explicaré en este momento. Siguiente. La primera es una imagen, la de arriba es una imagen coronal y en la parte de abajo vamos a encontrar una lateral siguiente en donde observamos y la flecha nos muestra la oclusión de la arteria cerebral media en ese lugar. Siguiente. Y vemos también cómo es la circulación a nivel tardío donde nos permite confirmar que la arteria se encuentra ocluida allí. Siguiente. Entonces decidimos, siguiente, hacer el tratamiento. Entonces colocamos a nivel femoral un introductor de 7 frames, siguiente, y posteriormente heparinizamos con 5.000 unidades de heparina, siguiente. El catéter guía de 6 frames lo llevamos hasta la arteria carótida interna, siguiente, a nivel distal, siguiente. Y posteriormente, siguiente, colocamos un catéter, un microcatéter Rebar 18, que lo llevamos distal hacia más allá de la arteria, del segmento donde se encuentra ocluido para hacer una angiografía siguiente. Y posteriormente, esto lo hacemos mediante una microguía Excel, ¿no? 14, para poder guiarnos primero y a través de él subir el catéter. Y después, siguiente, subimos un stent de 40 por 20, lo llevamos hasta el origen de la arteria silviana derecha, siguiente, y abrimos el stent donde ustedes ven los 3 puntitos, anterior, por favor, anterior. Entonces ven los 3 puntitos y allí pueden ustedes visualizar que estamos abriendo el stent y que en la parte de abajo, que yo no tengo la flechita blanca, pero ahí donde termina el microcatéter quiere decir que ya se abrió en toda su extensión el stent. Lo dejamos más o menos unos 2 minutos y después lo extraímos. Siguiente. Hacemos la extracción del stent. Bueno, pudimos hacer algo de recuperación. Siguiente. Pudimos hacer algo de recuperación. Siguiente. Esta es la imagen de la arteria. Tengámonos ahí un poquitito para hacer una explicación. Tenemos la arteria carótida con el catéter y el stent que se ven arriba. Los 3 puntitos es donde tenemos el stent abierto. Anterior.
ahí, los 3 puntitos donde se ve de blanco es porque hay un road mapping y en el road mapping estamos ascendiendo para llegar al sitio ocluido, ¿sí? Y ahí pues lo visualizamos, visualizamos la arteria que se encuentra ocluida y el stent en su colocación. Siguiente. Después lo retrajimos el stent, ahí lo tenemos abierto. Siguiente, lo retrajimos. Volvimos a hacer una inyección y ahí pudimos determinar que habíamos causado, se había producido una estenosis, que la visualizamos siguiente, que la visualizamos con la flechita blanca. ¿Ven esa estenosis? Entonces le colocamos una NTG 100 gamas para dilatar un poquito y después retiramos y logramos con esto recanalizar tanto el segmento inferior como el segmento superior, las 2 ramas de la arteria silviana y recuperar con ello la circulación de esta arteria que se encontraba ocluida en un comienzo. Siguiente. Ahí vemos las ramas superculares y cómo mejoró la circulación de la arteria cerebral media, posteriormente la extracción del stent en 2, del stent retriever, ¿no? Que sería el diversor, el stent solitaire que utilizamos para realizar esta trombectomía. Siguiente. Bueno, la paciente evolucionó en el inmediato bastante bien, se le llevó a terapia intensiva, se recuperó. Quería comentarles que la paciente, como estaba en su octava semana de embarazo, hicimos una protección del área rodeándola con de lo que nosotros utilizamos, nuestro camisolín de protección alrededor, rodeando todo la camilla de la angiografía, ¿no? Tanto por delante, lateral y por detrás, para poder proteger este producto del embarazo. Bueno, posteriormente de que fue tratada, esta paciente fue deténlo ahí, por favor. Fue llevado a terapia intensiva, en terapia seguía y evolucionaba bien. A las pocas horas nos vuelven a llamar porque había tenido un deterioro neurológico y ellos lo interpretaron como si hubiese tenido un nuevo embolismo. Entonces le dan, no lo dejes avanzar, por favor. Le dieron nueva anticoagulación, diciendo que posiblemente había reembolizado. Yo creo que volvió a tener un poquito de espasmo, pero el hecho es que no decidimos mantenerla debido a su embarazo y al estado en que se encontraba, no ser más agresivos, sino manejarla clínicamente. Siguiente, y evolucionó satisfactoriamente, mejoró. No sabemos si ese deterioro neurológico en realidad fue una reestenosis o lo que tuvo fue un fenómeno convulsivo. Evolucionó favorablemente. Siguiente, a ella se le da de alta y el cuadro neurológico de ella mejoró sustancialmente, fue consciente, reactiva, la disartia mejoró de una manera impresionante, muy buena, y tenía no era moderada, era muy leve, parece afasia brachioculaar izquierda, pero sí era a nivel braquial, era más importante. El NIA fue de 7. Siguiente, el momento de irse. Y pedimos que fuera seguida por los consultorios externos siguiente de las especialidades de neurología, siguiente, de cardiología, siguiente, de clínica médica y también de obstetricia, obviamente, y tuvo una rehabilitación por parte de kinesiología y de fisiatría anterior. Ahí está bien. Para el seguimiento de la paciente. En realidad anduvo muy bien. Los neurólogos decidieron seguirle dando anticonvulsivantes porque consideraron el cuadro como un fenómeno de epilepsia o de una epilepsia, un síndrome convulsivo secundario a la revascularización. Bueno, se fue así la paciente y evolucionó favorablemente. Siguiente. Ella posteriormente tuvo su niña que evolucionó muy bien, estuvo en excelentes condiciones. Cuando le hicimos un control posterior a ello en el sanatorio,
tomografía con angio-TC pudimos evaluar siguiente cómo había un realce de la arteria carótida y de la arteria cerebral media completa siguiente. Vemos que se visualiza y ya no está amputada como habíamos visto en la tomografía inicial. Y a nivel de la tomografía siguiente, no observamos ningún déficit siguiente, no vimos ningún tipo de lesión a nivel del parénquima. Estas flechas rojas indican el trayecto de la arteria cerebral media y la impregnación que hace de las ramas a nivel de la angiotomografía. Siguiente. Y la tomografía no nos evidenció lesiones isquémicas en el posterior, en el control que le hicimos de la tomografía, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces el caso que yo les quería presentar hoy era para mostrarles el caso de una paciente con 8 semanas de embarazo que cursa un ACV embólico producto de la valvulopatía que tiene, la derecha, con un tiempo de evolución adecuado para el tratamiento endovenoso, pero que debido al antecedente del trauma encefálico, la valvulopatía y que esté anticoagulada, el tratamiento cambia para hacerle un tratamiento por la trombectomía. La trombectomía se realiza, tiene una evolución favorable con una paciente que se recupera. Siguiente. Bueno, esto es muy importante. Ahora sí, ya terminó la presentación. Donde regreso yo. ¿Me ven? ¿Me ve, John? Bueno. José. Entonces, ahora este caso a mí me pareció bastante interesante presentarlo, traerlo a colación porque nos da las diversas formas como se puede manejar un caso en una paciente embarazada. Pero la verdad es que la mayoría de los casos no son esto. La mayoría de los casos primero no nos llegan a tiempo al hospital, al sanatorio o al lugar donde estamos trabajando por muchas razones y no es fácil encontrar en los lugares de trabajo, sobre todo nosotros acá en Argentina, donde encontremos con toda la infraestructura, tanto técnica, médica y de medicación para poder resolverlo. Este es un caso bastante bueno, con un éxito bien logrado y que bueno, era para presentarlo y para tenerlo en conocimiento de una toma de decisión bastante importante en un embarazo de 8 semanas. Ok, muy bien, Rolando. Gracias por su presentación y todo su trabajo. Y yo he visto muchas de sus presentaciones en la NEA de Facebook Live. Tú tienes futuro en Facebook Live y vamos a trabajar juntos para mejorar educación, especialmente en su ramo de stroke, educación de pacientes. Muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas o comentarios para Rolando? Felipe está allá, lo mismo rama como tú. Felipe está allá. Y John. Hola, buen día, Felipe. Hola, John, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Tiene algo comentario para Rolando, la presentación de Rolando? No, muy buen caso. Felicidades, Rolando. Gracias. Aquí lo importante siempre, pues, la detección oportuna y poderle ofrecer a la persona un tratamiento. Y más que nada, siempre saber que puede existir esto, ¿no? Y implementar esto a la sociedad. Sí, le comentaba yo que estamos este es un caso donde es afortunado en una paciente de muy alto riesgo y poder estar en un lugar donde había toda la infraestructura para poder resolverlo. Pero precisamente, John, me puse en contacto hace unos tiempo atrás con Felipe porque él está haciendo una actividad muy buena ahí en México, ¿no, Felipe? Sí. Respecto al ataque cerebrovascular. Sí, estoy muy importante la manera como lo ha hecho y yo también he hecho algunas cosas desde el 2008 que estoy trabajando sobre el ataque cerebrovascular y en el colegio, en el Consejo de Stroke de la Sociedad de Cardiología se ha trabajado mucho, pero
él tiene esa cosa de la juventud y que pegó donde a mí me parece que es muy bueno, que es llegar a trabajar con la población, porque yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar. La parte médica tiene que ser una cosa, pero no es aislada de la realidad social. Y la realidad social es donde estamos hoy precisamente lo del coronavirus, en realidad es el COVID-19, el problema es más social, es mucho más social y donde el comportamiento de las personas ayuda a solucionar un problema médico. Pasa exactamente lo mismo con el ataque cerebrovascular. El ataque cerebrovascular tiene muy mal índice de tratamiento. En Sudamérica creo que no sé si alcanzará a llegar al 6%. Pero este tratamiento debería llegar a toda la población y sigue siendo la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, hacer un trabajo más social, porque el trabajo médico ya está prácticamente hecho, ¿no? Y Claro. Rolando, Felipe es muy activo también en Facebook Live, haciendo muchos programas sobre su rama y otras partes de medicina. Sí. Y tú estás en contacto con Rolando. Y Rolando hace muchos con pacientes de stroke, Felipe. Sí, un gusto, Rolando. Sí, está empezando para desarrollar la comunidad de latinos con stroke. Sí. Vamos a ver si trabajamos juntos, Felipe, que sería muy interesante. Nos ayudamos porque ahí hay en tu espíritu y en tu trabajo hay una fuerza enorme que me gustaría también poder compartirla con mi experiencia, porque se pueden hacer muchas cosas en pro de las personas, ¿no? Y de la comunidad. Ok, qué Rolando, bueno. pues si este año tú gustas venir a México, con toda confianza, te invito para este próximo curso que vamos a tener en este año para noviembre, para que te puedas venir con nosotros y unir. Qué bueno. Muy bien, perfecto. Vamos a entrar en contacto. Gracias, John, porque eso nos brinda este espacio, que nos podamos conocer algunos y poder seguir una línea interesante. Gracias, Sí, John. yo quiero saber la background de Felipe, de pescado. ¿Es real? No es Sí. real, ¿verdad? ¿Un acuario? Son mis peces, John. Ok, vamos a terminar esto.